Bueno, para continuar con la explicación al libro del curso de la lingüística general, escrito por Saussure, llegamos a la cuarta parte, que se titula Lingüística geográfica, donde el primer capítulo es de la diversidad de las lenguas. Bueno, en este momento encontramos a la lingüística externa, que según la dicotomía de Saussure, se centra en el contexto donde vive la lengua como institución social. Se debe tener en cuenta la diversidad de las lenguas cuando pasamos de un lugar a otro. Cuando se presentan cambios en el tiempo, es difícil de evidenciar, pero si estas divergencias se encuentran en el espacio, se va a evidenciar fácilmente por personas diferentes a los de la misma especie. El idioma hace que la lengua tenga su rasgo distintivo de una comunidad, pero Saussure nos dice que este idioma ya no solo se dirige a una nación, que es más a una raza. Por ejemplo, que tenga el mismo color de piel. Y esto no significa que otras palabras o personas de otra comunidad no puedan hablar ese idioma, solo que serán vistos diferentes por los hablantes nativos. Un ejemplo para tener más claro este concepto es que los griegos, para los griegos la palabra bárbaro significa tartamudo. Bueno, por otro lado, los griegos iban a otra aldea de habla latina, por ejemplo, a comparar su habla y comprobar que los idiomas no eran iguales, aunque tenían cierta similitud en las palabras. Acto seguido, y cuando se encontraban estudiando estas partes, no podían sacar ninguna conclusión lingüística. Continuando con el tema de las similitudes, ellos lograron evidenciar que existía un tipo de origen general de todas las lenguas, lo que más adelante, ya en la lingüística moderna, reconocería como la indoeuropea, la semítica y la bantú, para encontrar la lengua que primero existió. Los lingüistas unieron el fino-ugrio y el indoeuropeo, y también luego el indoeuropeo con el semítico. Como resultado de estos cruces, no se halló ningún desenlace para encontrar la respuesta. En conclusión, no hubo una lengua universal. Hasta el momento no se ha evidenciado, pero si por el contrario, si existiera, sería muy difícil de ver por el cambio tan drástico que las lenguas han tenido al transcurrir de los años, de los miles de años que pues hemos visto durante toda la historia de la humanidad. Bueno, entonces encontramos aquí una incógnita de cuáles son los métodos que debemos o que existen para afirmar lo que por un lado de la moneda sería la diversidad del parentesco y por la otra la cuestión de que hay una diversidad absoluta sin parentesco reconocible o demostrable. Se puede comparar para la diversidad en el parentesco la definición de campos limitados, que dos idiomas pueden diferir en todos los ámbitos. Por ejemplo, el idioma del Senda y el sánscrito. En estos dos podemos ver que hay un parentesco, y por otro lado se compara el sánscrito y el irlandés, que en cambio de los dos anteriores no encontramos ningún parentesco en estos dos. Y para la otra categoría se compara aspectos como la multitud de lenguas. Por ejemplo, el chino, que es un lenguaje hablado por una diminuta población, no se compara y va al indoeuropeo, pues que como ya sabemos, el indoeuropeo es la raíz de miles de hablantes, desde Europa hasta la India. Encontramos también en este aspecto hechos diacrónicos,
evolución fonética de las lenguas y por último debemos tener en cuenta que se debe construir la lengua entera y mutuamente. La lengua de una nueva población venga a suponerse a la de la población indígena. Así, en África del Sur, junto a varios dialectos negros, se registra la presencia del holandés y del inglés, como resultado de dos colonizaciones sucesivas. De la misma manera, se ha implantado en México el español. No hay que creer por eso que las usurpaciones lingüísticas de este género sean específicas de la época moderna. En todos los tiempos se ha visto mezclarse naciones sin confundirse sus lenguas. Para darse cuenta de ello, basta con echar una mirada sobre el mapa de la Europa actual. En Irlanda se habla del celta y el inglés. Muchos irlandeses poseen las dos lenguas. En Gran Bretaña se emplea el bretón y el francés. En la región vasca se sirve del francés o del español al mismo tiempo que del vascuence. En Finlandia, el sueco y el finés coexisten desde mucho tiempo. El ruso ha venido a juntárseles más recientemente. En Curlandina y en Livonia se habla el letón, el alemán y el ruso. El alemán, importado por colonos llegados de la Edad Media bajo los auspicios de la Liga Hanseática, pertenece a una clase especial de la población. El ruso fue luego importado por conquista. Lituania ha visto implantarse el polaco junto al lituano como consecuencia de su antigua unión con Polonia, y el ruso como resultado de la incorporación del Imperio Moscovita hasta el siglo XIX. El eslavo y el alemán se usaban en toda la región oriental de Alemania, a partir del Elba. En ciertos países la confusión de lenguas es todavía mayor. En Macedonia se encuentran todas las lenguas imaginables: el turco, el búlgaro, el serbio, el griego, el albanés, el rumano, mezclados de modos diversos según cada región. En el segundo capítulo encontramos complicaciones de la diversidad geográfica. Tiene un subtítulo que es coexistencia de varias lenguas en un mismo punto. El objetivo principal de este capítulo es la coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio. O sea, que dos idiomas pueden vivir mano a mano en un mismo lugar y coexistir sin confusión. Bueno, el segundo subtítulo que encontramos en el segundo capítulo se titula La lengua literaria e idioma local. Entonces vamos a empezar con una pregunta, la cual es: ¿puede ser destruida la unidad lingüística cuando un idioma natural sufre la influencia de una lengua literaria? Bueno, al hablar de influencia en una lengua literaria, podría causar sorpresa dentro de una determinada cantidad de hablantes, sean estas cultas o incultas. Pero no está a mi ánimo afirmar la superioridad o inferioridad intelectual de una persona con respecto a otra. Bueno, pues lo más correcto sería decir que con la influencia de una lengua literaria se enriquecería más la unidad lingüística en un idioma natural por algunos motivos. Bueno, en primer lugar es por la riqueza que existe dentro de esa lengua culta, la cual debe estar al servicio de la comunidad, es decir, al alcance de todos. En segundo lugar, encontramos que es por la misma que ayudará al desarrollo intelectual de las personas dentro de esa misma comunidad. Por supuesto que el uso correcto de la lengua literaria dependerá de la buena utilización de la misma, porque si es contaminada por otros dialectos que no son propios del país de hablantes, se produciría un caos lingüístico.
Toda lengua se fortalece más con las palabras que puedan usarse de otras lenguas, y eso aportaría al lenguaje literario. Esta lengua culta debe ser impuesta no por hegemonía política, tampoco por la región donde la civilización está más avanzada, ni por la sede del poder central, sino por las reglas intelectuales que rige a un lenguaje culto, el cual hace que el pueblo sea culto y civilizado.